Muy bien, queridos hermanos. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Es decir, el Salmo completo. Es un capítulo muy breve, muy corto, con el cual arranca este libro tan precioso como el libro de los Salmos. Creo que a criterio de muchos de ustedes, uno de sus libros probablemente favoritos. Encontramos allí preciosas expresiones de adoración, de alabanza, de gratitud al Señor. Y creo que todos sabemos el fin, el uso de los Salmos. Es un libro donde hay salterio, donde hay expresiones de adoración al Señor, pero es sumamente interesante y curiosa la forma en que comienza un libro tan importante como este. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 podríamos verlo, como dicen muchos teólogos. Imagínense un templo que en la entrada tiene dos columnas principales que sostienen lo que ocurre dentro de ese templo. Y si ese fuera un templo de adoración, fuera un templo de comunión, bueno, hay dos columnas que están en la entrada de ese templo. Si viéramos el libro de los Salmos de esa forma, bueno, esas dos columnas son Salmo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Hoy vamos a limitarnos solo a ver el capítulo 1, que nos habla de manera específica. Vamos a ver que hay un énfasis puesto en la ley del Señor, y el énfasis que está en el Salmo 2 está puesto en el ungido del Señor, nada más y nada menos que en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tiene mucho sentido que esas sean las dos columnas, la ley de Dios, su palabra, y la palabra hecha carne, hecha hombre. Si voy a adorar al Señor, si voy a tener una plena comunión con Él, yo tengo que atravesar por ese portal, por esas columnas. Eso a modo de gráfico y para tener una idea, hermano, de lo que vamos a ver. El Salmo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice el Salmo, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Hablábamos antes, en la asamblea que tuvimos, de una realidad que enfrentan los más jovencitos, los más pequeños de nuestra congregación. ¿Y cuál es esa realidad? La sociedad, la cultura. Ellos se enfrentan a luchas, a desafíos que tenemos en este mundo, que es un mundo caído, es un mundo manchado, marcado, podríamos decir, por el pecado. Bueno, yo creo que todos somos conscientes, hermano, de que vivimos en un mundo así, con esas características. El Señor en una ocasión dice en su palabra, están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Es decir, el creyente tiene una ciudadanía, y que no es precisamente la que determina tu DNI. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está allí en la eternidad, en la gloria con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Sin embargo, mientras aguardamos esa esperanza, tenemos que vivir en este mundo. Y nosotros vivimos en un mundo, en una cultura que está llena de caminos, podríamos decir. Vivimos en un mundo que está lleno de opciones. Vivimos en un mundo que está lleno de promesas. Se nos ofrece en este mundo y en esta sociedad plenitud, libertad, felicidad, éxito y tantas otras cosas que pretenden llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Todo depende de la bocina que escuches, todo depende de la voz que escuches, pero hay todo tipo de ofertas en este mundo. Y si hay algo que nos atraviesa a todos por igual en este lugar, si hay algo que nos une como seres humanos, es que todos de alguna u otra forma anhelamos y deseamos el sentirnos realizados como personas. Yo no creo que haya alguien acá en medio nuestro que diga, no, yo quiero fracasar en mi vida, en lo que haga, en lo que emprenda, yo quiero ser un fracasado. Creo que nadie va a decir algo semejante. Todos de una forma u otra
deseamos y anhelamos que nuestra vida tenga un propósito, que nuestras decisiones nos lleven a algo bueno, a algo duradero, a algo permanente. Pero frente a esas múltiples opciones que te ofrece este mundo, la Escritura, la palabra de Dios, hermano, con total autoridad divina y con una claridad que es inconfundible, reduce todas esas opciones, reduce todos esos caminos, todas esas alternativas que te ofrece este mundo a una verdad que es esencial y que es eterna. Solo hay dos caminos y dos destinos. La palabra de Dios reduce toda la oferta del mundo a una realidad, que es una verdad. No es algo que puede estar sujeto a juicio, no. Solo hay dos caminos y solo hay dos destinos. Un camino conduce a la vida, el otro camino conduce a la perdición. Por eso el título del sermón es el Evangelio según el Salmo 1. Dos caminos y dos destinos. Lo primero que plantea el Salmo 1 es el camino de aquellos que por la gracia de Dios han sido justificados. Aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios y que han sido plantados, dice el salmista, junto a corrientes de agua viva. ¿Esos quiénes son? Esos son los bienaventurados que aman la ley del Señor, que se deleitan y meditan en ella de día y de noche. Pero hay un contraste tremendo en el pasaje. ¿Y cuál es ese contraste? El salmista también presenta el camino del impío. ¿Y cómo es el camino del impío? Es el camino de aquellos que rechazan a Dios, aquellos que menosprecian su palabra, aquellos que viven sin temor de Dios. El salmista dice, esos serán arrastrados como el polvo, como el tamo que lleva el viento, dice el pasaje que acabamos de leer. Entonces, el mensaje del Salmo 1 es sencillo en su forma, hermanos, no es muy complejo, no es muy difícil de entenderlo, pero en cuanto a su contenido es profundo y es serio y te obliga a examinar tu vida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a la luz de este pasaje. ¿Por qué es profundo en su contenido? Porque hay un camino de los justos, dice David, que si bien no está explícito quién es el autor, pero hay muchos argumentos a favor de que este es un salmo escrito por el rey David. No me voy a meter ahora en ese detalle, pero vamos a asumir lo que muchos autores y teólogos asumen, que este salmo lo escribió el rey David. Y David está marcando, está plasmando delante de nuestros ojos que hay un camino que es el camino de los justos, hay un camino que es el camino de los impíos, y cada uno de esos caminos lleva a un destino eterno. Ese es el énfasis de este salmo. No es una diferencia superficial la que se plantea en este contraste. Es una distinción absoluta y eterna entre dos tipos de personas, entre dos formas de vida y dos destinos finales, y que nos atraviesa a todos por igual. ¿Vos sabías que la Escritura no plantea a la sociedad, a la humanidad como diferentes tipos de camino? No, la Escritura segrega, vamos a llamar así, a las personas en dos categorías: el camino de los justos o el camino del impío. Y la pregunta de rigor en esta mañana va a ser en cuál camino nosotros estamos transitando. Lo que vamos a considerar con la enseñanza, con la predicación de este salmo, son tres principios fundamentales que están allí en el pasaje. Los versículos 1 al 3, nosotros vamos a ver cómo es el camino del justo y vamos a pasar mucho tiempo ahí, hermanos. Yo diría la mayor parte de lo que va a durar el sermón. Vamos a ver cómo vive el justo, cómo vive, qué es lo que evita, qué es lo que ama, en qué se deleita, qué fruto produce el justo. En el versículo 4, nosotros vamos a contemplar el camino de los impíos. Vamos a ver la liviandad espiritual que caracteriza a ese camino y que caracteriza a los que transitan por ese camino. Vamos a ver la inestabilidad del impío y el destino incierto de esta persona. Y en los versículos 5 al 6, ya para ir cerrando el sermón, el salmista nos lleva a considerar cuál es el final de ambos caminos. Uno bajo el juicio de Dios y el otro bajo el cuidado providencial de Dios. Empecemos viendo el camino del justo y pongamos nuestra atención en los primeros 3 versículos una vez más. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa palabra que ustedes la ven allí, esa traducción de la palabra hebrea, que se traduce como varón, no está hablando del hombre específicamente, no está hablando del género masculino en particular, sino que está hablando del género humano, que va más allá del hombre en sí. Es una palabra que identifica a toda la humanidad, a toda la raza. Y la raza humana, ¿cómo está identificada según su género? Hombre o mujer, no hay otra opción. Yo sé que vivimos en una cultura que nos plantea un montón de alternativas, identidad de género y demás. No, la palabra de Dios establece que la raza humana está compuesta por hombre o mujer. Y el salmista dice, bienaventurado el varón. Es decir, él se está refiriendo al hombre, está hablando de un hombre y de una mujer. Pero por otro lado, hay una palabra hebrea que se traduce precisamente, como arranca allí este pasaje, bienaventurado. Y hay un detalle interesante para aclarar también, para poder entender el énfasis de este pasaje. Esa palabra, bienaventurado, se encuentra en plural. En nuestro pasaje, en nuestras traducciones, fue traducido en singular, bienaventurado, pero si tuviéramos que hacer una traducción un poquito más fiel sería bienaventurados, está en plural. ¿Y qué significa esa palabra? Bienaventurado es alguien que es dichoso, es alguien que es feliz, es alguien que está pleno, que se siente satisfecho. Y el hecho de que se encuentre en plural en el idioma hebreo es lo que se considera en gramática como un uso idiomático. Y para que ustedes entiendan, es como cuando nosotros usamos ese sufijo ísimo que le ponemos. Por ejemplo, nos gustó algo, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, eso me encantó. Tengo un problema chiquito, no, un problema grandísimo. Nosotros exageramos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que está pasando en el idioma original. Se está hablando en plural y se está hablando de alguien que está satisfecho plenamente, que está feliz, doblemente dichoso. Esa es la idea, hermano, detrás de esa palabra. Y lo que el salmista está diciendo básicamente es que el hombre justo es una persona bienaventuradísima, si tuviéramos que decirlo en otros términos. El hombre justo es una persona que está supremamente feliz, plenamente feliz, completamente feliz. Hay gozo real en su corazón. Es una mujer o es un hombre que está dichoso de verdad. Y si quisiéramos usar un término más contemporáneo, en base a lo que promueve esta cultura, podríamos decir que el bienaventurado, el hombre justo o la mujer justa, es una persona que está realizada, plenamente realizada. Es una persona que ha encontrado su realización personal. No se trata simplemente de una persona que disfruta de los periodos de felicidad que hay en su vida ligado a circunstancias que son favorables. No sé, me fui de vacaciones y soy el hombre más feliz. Recibí una buena noticia y soy el hombre más feliz. Tuve un ascenso en mi trabajo, soy el hombre más feliz. Tuve un hijo, conseguí una mujer, una esposa, un esposo, soy el hombre... No es una felicidad que está ligada, repito, o una satisfacción personal que está ligada a esas circunstancias. Porque nosotros sabemos que si la dicha, el sentirnos dichosos, el sentirnos plenos, si eso depende de las circunstancias, bueno, las cosas que suceden a nuestro alrededor no están bajo nuestro control. Entonces, si nuestra dicha y nuestra realización dependiera de las circunstancias, yo creo que estaríamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque las circunstancias en la vida de un ser humano van cambiando continuamente. Y nosotros no somos el soberano de nuestras vidas, no. Nosotros estamos viviendo y estamos llevando a cabo una vida que está ligada a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Pero la felicidad o la dicha que el salmista describe en este salmo, les dije, no depende de las circunstancias, sino que depende de una relación. Repito, ese gozo, esa plenitud de la vida depende de una relación. El hombre que se describe en este pasaje como bienaventurado es aquel que tiene una relación con Dios a través de su Hijo. La mujer que se describe en este pasaje es alguien que tiene un vínculo, una comunión con Dios el Padre a través de Dios el Hijo.
Yo no sé si a vos te pasa, pero vos sabés que tristemente muchos creyentes piensan que no es fácil ser cristiano. ¿Nunca escuchaste esa expresión? No, es difícil la vida cristiana. O sea, muchos creyentes lamentablemente piensan que la vida cristiana quizás es, no sé, es un calvario, es algo insoportable. Parece ser que no tiene sentido la vida cristiana. Parece que lo mejor parece que está por venir. Siempre, a veces vivimos la vida y de pronto malinterpretamos por ahí ciertos pasajes que tienen que ver con nuestra esperanza gloriosa, pero no debiéramos vivir como que lo mejor está por venir. Que es difícil ser cristiano y vivir como cristiano. Eso es una mentira que nace no de la palabra no nace ninguna mentira, pero es una mentira que nace del mismo infierno, hermano, porque ¿sabes? Lo que resulta difícil realmente es vivir sin Cristo. Eso es difícil. Eso es lo que en realidad ocurre en la vida. No es que ser cristiano es difícil, no, vivir sin Cristo es difícil. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13, vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo, eso sí que es realmente difícil. Nosotros no somos inmunes al dolor, hermanos. Nosotros no somos inmunes a la tristeza. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un mundo caído, vamos a sentir dolor, angustia, vamos a pasar por periodos de tristeza. Pero esa idea de soportar una vida difícil como cristiano, una vida aburrida, una vida desgraciada de este lado del cielo, hasta que lleguemos finalmente a la gloria y entonces ahí sí vamos a poder disfrutar del gozo. Esa no es la idea que plantea la Escritura. Esa, repito, es una idea que el diablo le ha hecho creer a algunos, porque eso sería como una especie de meme, no sé si todos están familiarizados con el término, eso sería una especie de caricatura bizarra de la vida cristiana. Cuando vos querés hacer algo bizarro, se usa hoy en la gente joven un meme, es como una burla, ¿no es cierto? Es algo distorsionado de una cosa, de una realidad y demás. Bueno, pensar que la vida cristiana es eso, es una caricatura del cristianismo. Ahora, el cristiano, dice la Escritura, y dice Dios en su palabra, es bienaventurado. No es una persona desgraciada, no, es bienaventurado, pero no allá en la eternidad, no aquí y ahora, y mucho más en la eternidad. O sea, la palabra de Dios describe a un hombre y a una mujer que es bienaventurado acá, en este mundo caído, de este lado de la eternidad, no del otro lado de la eternidad. Y eso tiene sentido lo que dice David porque está en armonía con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Pero la vida comienza ahora y la tengan en abundancia, dice el Señor. Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, escuchen bien esto, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que vos seas una persona doblemente feliz, bienaventurada. ¿Por qué? Porque mi gozo está en vos. Por eso le he hablado esto. Y yo le decía antes de leer el pasaje, imaginemos el libro de los Salmos como un templo de adoración y de comunión plena con Dios, pero hay dos columnas por las cuales tenemos que atravesar. La ley de Dios, la palabra de Dios, el verbo y el ungido, decíamos, Salmo 2. Esas son las puertas de entrada de este libro precioso. Y tiene sentido porque el Señor dice, yo les he hablado de estas cosas para que mi gozo sea parte de sus vidas, esté en vosotros, que mi gozo sea cumplido en ustedes. Dice la Biblia de las Américas, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Es decir, sea completo. Es decir, seas una persona plenamente satisfecha, no por los caminos, las alternativas, las opciones que te ofrece este mundo, no. Porque tu satisfacción, tu plenitud no está en otro lugar que no es en Cristo. Ahí estás completo, satisfecho. La Nueva Traducción Viviente dice, para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Desbordarán de gozo. Sí, pero estoy pasando por los peores momentos de mi vida, pero el gozo y la bienaventuranza no está ligado a la circunstancia. Está ligado a, ¿qué decíamos? A una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no existe mayor gozo, hermano, ni una mayor bendición que conocer a Dios en Cristo.
Repito, no existe un mayor gozo, no existe una mayor bienaventuranza que conocer a Dios en Cristo. Si vos tuvieras la posibilidad, ahora, desde esta perspectiva, sigamos jugando un poquito con nuestra imaginación, si tuvieras la posibilidad de elegir muchas vidas, ¿elegirías vivir alguna de ellas sin Cristo, en virtud de lo que dice la Escritura? Yo no. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es una desgracia. La vida cristiana es la mayor de las bendiciones. Ser cristiano es la mayor de las bendiciones. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, dice el Salmo 36, versículo 7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Fíjense, ¿dónde está el manantial de la vida? ¿En las opciones que ofrece este mundo? No, contigo, en Él, en nuestro Señor está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiendes tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Querés una descripción de lo que es ser un cristiano? Eso es cristianismo en su máximo esplendor, hermanos. Realmente somos bienaventurados. Realmente sos un bienaventurado. El que disfruta de esto, el que es un verdadero creyente, que disfruta de la plenitud de la vida, como dice, en tu luz veremos la luz. El que disfruta de este manantial de vida, ese no es un desgraciado, es un bienaventurado. Y el salmista da una serie de 3 afirmaciones negativas, 3 no, podríamos decir, que tienen que ver con ser bienaventurado y sentirse plenamente dichoso, satisfecho en la vida. ¿Cuáles son esas 3 afirmaciones negativas? La Biblia dice, la Reina Valera dice, no anda en el consejo de los malos. La Biblia de las Américas dice, no anda en el consejo de los impíos. No estuvo en camino de pecadores. La Biblia de las Américas dice, no se detiene en el camino de los pecadores. No se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Sabe quién es un escarnecedor? Es un burlador, alguien que se burla de la fe, alguien que se burla del Evangelio, alguien que se burla de Dios. Dice la traducción lenguaje actual directamente lo dice, no se sentó en la silla de los que se burlan de Dios. Esas son 3 afirmaciones negativas que están ligadas a ser bienaventurado. Es decir, el hombre o la mujer bienaventurada evita esas cosas. El hombre o la mujer, el niño o la niña, el joven o la jovencita, evita una filosofía que es contraria a la mente de Dios revelada en su palabra. Este hombre bienaventurado rechaza esa cosmovisión, esa forma de ver la vida que lo coloca al hombre en el centro del universo. Esa cosmovisión que lo seduce a vivir según sus propios estándares, a vivir según lo que dicta este mundo, a vivir según los estándares de moralidad que hay en este mundo, que son bastante paupérrimos, bastante flojos. El hombre bienaventurado rechaza perseguir el placer como él lo entiende. O sea, esa es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma en la que yo veo la vida. Es un lente que de pronto yo me pongo y de esa manera yo veo la vida. Bueno, el hombre que está describiendo este pasaje rechaza esa forma de ver la vida. El hombre bienaventurado sabe que debe defender su mente y su corazón, que debe vigilar por sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que así como piensa una persona, así va a ser. Así como son tus pensamientos, así vas a ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Porque nosotros somos muy buenos diciendo muchas cosas que en realidad no es lo que de verdad pensamos. Y a veces decimos muchas cosas para quedar bien o decimos muchas cosas para vaya a saber los motivos. Pero concretamente somos lo que pensamos. Por eso es un llamado continuo, constante, permanente en la Escritura de transformar nuestra mente, nuestro corazón, la forma en la que pensamos, no conformarnos a este siglo, dice Pablo. El hombre bienaventurado está consciente de que él no debe andar por el camino que transita la mayoría. La mayoría, vivimos en una sociedad, decíamos, que va camino a una condenación segura. Vivimos en una sociedad que vive de espalda a Dios. Entonces, el hombre o la mujer bienaventurado no transita por ese camino, porque él sabe que se va a enredar cada vez más, y más, y más.
en una maraña de pensamientos equivocados y hábitos pecaminosos. Pensá en una telaraña, poné la mano así, a veces queremos sacar. ¿Qué pasa? Tu mano se te enreda. Vos ves por ahí bichitos que quedaron atrapados así. Bueno, el hombre bienaventurado evita caer en eso. Evita, hermanos. En el verso 1 hay una secuencia descendente, hermano. Primero se comienza escuchando el consejo de los impíos. Después se detiene, dice, en el camino de los pecadores para andar con ellos. Y finalmente se termina sentando en la silla de los escarnecedores. Los que se burlan de la fe, decíamos, los que se burlan de Dios. El hombre bienaventurado evita hacer todo eso. Evita caer en eso. ¿Por qué? Porque lo que en principio es un pecado ocasional, hermano, ¿qué ocurre? En un principio es algo eventual, algo que ocurrió, pero después se va convirtiendo en un hábito de vida. Y cuando yo llego a ese punto, ya no me conformo con darle la espalda a Dios, sino que yo comienzo a burlarme con profundo desprecio, con cinismo. ¿De quiénes? De aquellos que siguen el camino de los justos, de aquellos que siguen el camino del Evangelio. Por eso no tiene que sorprenderte a veces si vos de pronto ves a uno que era creyente o decía ser creyente y ahora se burla de los creyentes. Ahora se burla del camino de los justos, claro, porque en principio un pecado ocasional, después se transforma en un hábito. Y cuando se llega a un punto de no retorno, ya no me conformo con darle la espalda a Dios, sino que comienzo a burlarme de lo sagrado, de lo que es justo. Segunda de Timoteo 3:13, los malos hombres, y repito, ahí no está hablando de hombres específicamente, hombres y mujeres. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hombre bienaventurado es el que evita conscientemente, hermanos, transitar por ese camino. No solo porque él ama a Dios, no solo porque él quiere agradar a Dios, sino porque él quiere defender su gozo, la plenitud de su gozo, la plenitud de su vida. Él quiere defender su bienaventuranza. Él es bienaventurado y no quiere dejar de serlo, hermanos. Por eso, toma precauciones, evita, dice el texto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El hombre bienaventurado evita las malas conversaciones. Este hombre se cuida de lo que ve, se cuida de lo que oye, se cuida a dónde va. El hombre o la mujer bienaventurado no abusa de su libertad cristiana. ¿Por qué? Porque él toma en serio las advertencias de Juan, por ejemplo, en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Quiero taladrar tu cabeza con esto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No te parece llamativo que en tan poquitos versículos 6 veces se menciona la palabra mundo? ¿Y de qué está hablando Juan? ¿Del planeta, de los árboles, de la tierra? No. Nosotros tenemos que amar la creación, todo lo que vemos y lo que disfrutamos en este mundo. Pero esa palabra mundo, Juan la usa de manera enfática porque él se está refiriendo a una cosmovisión de la vida que es contraria a la mente de Dios y a todo lo que esa cosmovisión produce en la cultura. Una cosmovisión de la vida contraria a la mente de Dios afecta todo de manera integral, nuestra cultura, nuestra sociedad, la familia, tu integridad, tu pureza. Una cosmovisión contraria a la mente de Dios afecta toda la vida, afecta el destino eterno, tu destino eterno. Entonces, por eso Juan es enfático, no améis al mundo, eviten todo lo que vaya en contra de la mente de Dios. Pero fíjense, este hombre, el bienaventurado, no solo se distingue por lo que no hace, porque evita el consejo de malo, evita detenerse en el camino, evita sentarse en el camino de pecadores, evita sentarse con burladores. No solamente se distingue por lo que no hace, también se distingue por lo que hace, y el salmista lo deja claro en el versículo 2. ¿Y qué es lo que hace el hombre y la mujer bienaventurado? ¿Qué es lo que hace el joven y la jovencita bienaventurado? En la ley de Jehová está su delicia. Aman
su palabra, dice la traducción lenguaje actual. En su ley medita de día y de noche. Y ahí es necesario detenernos un minuto en esa palabra ley. Es un término hebreo, hermano, que apunta a los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, pero también apunta a toda la Escritura, a todos sus consejos, a todos sus preceptos. Y hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 17, es sumamente interesante este pasaje porque Dios le va a dar algunas instrucciones para quien sería el rey de Israel. Y estas instrucciones que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 17 nos ayuda a entender mejor lo que el salmista está diciendo en el Salmo 1. Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, saltamos al verso 18 de Deuteronomio 17. ¿Y qué tiene que hacer este rey? El rey que Jehová escogiere para la nación de Israel. ¿Qué tiene que hacer? Verso 18 dice, y cuando este rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí una copia de esta ley. O sea, este rey tenía que tomar la ley de Dios, los mandatos de Dios, sus estatutos, toda la escritura hasta ese momento, y dice el texto, tiene que hacer una copia, un manuscrito para sí mismo, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Hermanos, el temor a Dios es algo que se aprende según la Escritura. No es algo que baja, no, es algo que se aprende. Ahora, dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Te das cuenta la precisión que hay en este tipo de instrucciones? El rey debía hacer eso para que le fuera bien, para que él sea un rey próspero, para que la bendición de Dios recaiga sobre su vida, sobre su generación y sobre el pueblo. Ahora, nosotros conocemos un poco de la historia de Israel y si contemplás a lo largo del Antiguo Testamento vas a ver que ningún rey hizo eso. Y la historia de Israel hubiese sido completamente diferente si los reyes que tuvo esa nación hubiesen obedecido por lo menos estos 3 versículos que yo acabo de leer. Por eso David dice, un rey como él, que se equivocó y fuerte y duro y cayó en lo profundo de su miseria. Por eso escribe ese precioso salmo, el Salmo 51. Yo creo, hermano, que el rey David tiene en mente lo que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio. Por eso él dice que el hombre bienaventurado, ¿dónde se va a deleitar? En la palabra de Dios. ¿Dónde va a meditar? En ella de día y de noche. El verso 2 nos habla de la importancia de permanecer en su palabra, hermanos. La importancia de permanecer en la palabra de Dios. Pero eso no es solo para un rey. Eso es para todo el mundo. No es solo para alguien, no, eso es para todo el mundo. No es bienaventurado aquel que solo lee la Biblia, hermanos. Repito, no es bienaventurado aquel que solo lee la Biblia. Quizás muchos lo hacen de manera monótona. A los niños le decimos, lean la Biblia, nuestros hijos. Estamos ahí detrás, lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Bueno, bienaventurado no es aquel que solo la lee, sino aquel que se deleita en ella, hermanos. Aquel que se deleita en ella. El Salmo 119, versículo 97, describe lo que es deleitarse en ella. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El verso 71 de ese Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado. Fíjate las palabras del salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 103 dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. ¿Se dan cuenta? No es solo leer la Biblia.
No se trata de una práctica religiosa que hacemos, porque nos han impuesto eso. No es la búsqueda tampoco del conocimiento intelectual. De pronto voy a leer para conocer más, para saber más que otro. No, es un deleite, hermano, que surge de ver en cada porción de la Escritura ¿a quién? Aquel que es la razón de todo, aquel que es el eje transversal de toda la Escritura, Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese deleite surge de ver a Él en su palabra, de ver a Él en las páginas de la Biblia. Es un deleite que surge de ver cómo se conecta cada texto con la gran historia de la Biblia. ¿Y cuál es la gran historia de la Biblia? Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado. El hombre bienaventurado ama las Sagradas Escrituras, hermano. La mujer bienaventurada ama las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en las páginas de la Biblia se puede contemplar la gloria de Dios. Yo puedo contemplar el carácter de Dios, yo puedo contemplar sus obras, decíamos antes en la asamblea. Podemos maravillarnos de sus obras, puedo yo contemplar sus atributos. Yo puedo tener una mejor comprensión del plan de redención que Dios está llevando a cabo en Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Claro, cuando yo entiendo la importancia de permanecer en las Escrituras, que va más allá de leerlas, sino de deleitarme, de meditar en ellas de día y de noche. El hombre y la mujer bienaventurados permanecen en la Escritura, se deleita en ella porque sabe que toda la sabiduría, la cosmovisión que necesita para conducirse en este mundo y traer gloria a Dios, no se encuentra en otro lado más que en la santa palabra de Dios. Es el deleite de saber con total seguridad, hermanos, que todas y cada una de las promesas de Dios que se encuentran en este libro son fieles y verdaderas. Ese es el deleite. ¿No te deleita ir a la Escritura, contemplar sus promesas y saber que son fieles y verdaderas y te tienen a vos como protagonista si sos un verdadero creyente? Para un genuino creyente no es una carga molesta meditar en la palabra de día y de noche. No es una carga molesta, no es algo aburrido, no es una desgracia. No, hermano, el creyente lee regularmente la Escritura, la estudia, la memoriza. El creyente sabe que esa debe ser su prioridad en la vida, sabe que nunca puede estar tan ocupado como para descuidar ese alimento tan vital que su alma necesita. El hombre o la mujer bienaventurada se recuerda constantemente a sí mismo lo que ha leído, lo que ha estudiado, lo que ha memorizado. Eso es meditar. Hay muchos que dicen, ¿sabes preocuparte? Bueno, entonces sabes meditar. Porque cuando vos estás preocupado hay un problema que te da vuelta en la cabeza todo el día. Bueno, ¿sabes hacer eso a la perfección? Bueno, sabes meditar, no es un problema. Lee la palabra de Dios y que te dé vuelta en la cabeza todo el día. Y allí hay promesas preciosas que son fieles y verdaderas y son para vos. Y Dios no falla, nosotros fallamos, nosotros cambiamos, pero Dios no falla, hermano. Fíjense que nuestro pasaje, después de decirnos lo que hace el hombre bienaventurado, y esto es precioso, hermanos, el hombre se deleita en la ley del Señor, medita en ella de día y de noche, pero ahora el salmista va a usar una metáfora y lo va a describir. ¿Se acuerdan? Yo empecé el sermón usando una metáfora. Le dije, imagínense el libro de los Salmos como un templo con 2 columnas. Bueno, ahora lo que hace David, el autor, vamos a identificar este salmo con la autoría de David, lo que hace el salmista es describir de manera metafórica cómo es el hombre bienaventurado. Será como árbol plantado. La Biblia de América dice, será como árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo, hermanos, toda la Escritura nos lleva a un único lugar, a un solo lugar, a una sola persona, a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, este salmo encuentra su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. El árbol plantado junto a corrientes de aguas es una imagen de nuestro Cristo. Él es el justo plantado por Dios, el árbol frondoso cuya vida trajo fruto eterno. Y en unión con Él, por gracia mediante la fe, los creyentes somos contados como justos, como bienaventurados, aquellos que estamos unidos a Él. ¿Y saben lo que dice el salmista? Usa el verbo será. Así comienza, será. Y ahí empieza la metáfora. Esa palabra nos habla de certeza. La palabra
hebrea original que se traduce en este verbo, nos habla de certeza. David no está diciendo tal vez, quizás, no, está diciendo todo lo contrario, es una afirmación de que así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, así va a ser. El hombre que permanece en la palabra de Dios, así va a ser, hay garantía, es una certeza. ¿Y cómo va a ser? Como un árbol plantado junto a aguas, dice, junto a corrientes de aguas. Eso es interesante, hermano. La palabra clave en este versículo, ¿sabe cuál es? Es plantado. ¿Por qué? Porque algo que es plantado no crece solo. ¿Se entiende? No crece por obra y arte de la naturaleza. No, es plantado. No es un árbol que creció solo, es un árbol que fue plantado por la mano de Dios. Y me gusta cómo lo describe un autor. Dice un comentarista, el Dios soberano que nos amó y nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, escuchen esta expresión, nos desenraizó del terreno seco y árido de nuestra propia necedad y nos volvió a sembrar en el terreno de su gracia. O sea, el Dios soberano que nos escogió, que nos predestinó, que nos amó de antes de la fundación del mundo, nos sacó de ese mundo caído en el que estábamos y en el que seguimos todavía, pero nos puso, nos plantó, sería la idea. ¿Dónde? En su gracia. El terreno de la gracia de Dios, hermano. En el terreno de la gracia de Dios, los árboles no se plantan solos. No, son plantados por Dios. Fue la mano soberana de Dios, hermanos, que te colocó a vos si sos un verdadero creyente y me colocó a mí junto a corrientes de agua, dice el salmista. El creyente en Cristo es ese árbol que se pasa su vida terrenal absorbiendo los inagotables recursos de gracia, de la gracia de Dios, hermanos. Esas corrientes de agua nunca se agotan. Por eso ese hombre bienaventurado, esa mujer bienaventurada, está vigoroso, está verdoso, está verde. Nunca se agotan. Da su fruto en su tiempo, dice el salmista, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso no tiene nada que ver con esa basura de prosperidad que se predica en algunas iglesias, el evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad. ¿Qué dicen en algunos lugares? Vení a Cristo, te va a ir bien, vení a Cristo, vas a ser rico, vení a Cristo, te va a llenar de plata, vas a ser millonario. No, lo que dice el salmista es que en medio de la sequía, en medio de la aridez de este mundo, en medio del desierto que es este mundo, el cristiano, ese árbol que fue plantado por Dios junto a corrientes de agua, ¿cómo permanece? Permanece vigoroso, permanece verde, permanece con vida. Todo está seco a su alrededor, todo está árido, pero Él sigue dando fruto. Él sigue dando fruto. ¿Se acuerdan? Las circunstancias no tienen que ver con mi bienaventuranza, tienen que ver con mi relación, con estar unido a la raíz. Esa es la forma en que yo puedo mantenerme verde. Todos los árboles a tu alrededor pueden estar sin hojas, pero el hombre o la mujer bienaventurado está lleno de hojas verdes, dando frutos para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el fruto? La Escritura dice, el fruto del Espíritu habla. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la mejor descripción del carácter de Cristo en la Biblia, hermanos. Y es ese carácter el que Dios está formando en nosotros. Por eso nos plantó en el terreno de su gracia y nos mantiene vigorosos, verdes, para que demos fruto. Jeremías 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Eso es precioso, hermano, porque los creyentes pasamos por momentos difíciles, pasamos por desiertos en nuestras vidas, atravesamos periodos totalmente complejos, tristes, pero tenemos la bienaventuranza, tenemos la dicha, hermano, de tener a Dios por Padre, tenemos la bendición de saber, que lo que dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos la bendición de saber que todo lo podemos en Cristo.
porque Él nos fortalece en los momentos difíciles. Pablo está escribiendo eso, no siendo el tipo más exitoso según el estándar del mundo. No, Pablo está escribiendo eso en prisiones. Pablo está escribiendo eso desde la cárcel. Y me gusta porque hoy muchos lugares se habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El otro día escuchaba a un basquetbolista que escribe eso en su zapatilla. Y claro, porque él se siente un campeón y ese es el lema de su vida. Claro, pero a él le enseñaron mal, una mala teología, un mal evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la opresión, en medio de la angustia que supone vivir en este mundo, el cristiano, el hombre y la mujer bienaventurado, todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con sus fuerzas, no tiene que ver con mi esfuerzo, para la redundancia, tiene que ver con el poder de Cristo que opera en sus hijos. Repito, tiene que ver con el poder de Cristo. Esto no significa que nosotros podemos hacer cualquier cosa y que somos unos campeones de la vida, no. Significa que nuestra fuerza en la adversidad viene de un solo lugar, viene de Cristo Jesús. Y es gracias a su poder que nosotros podemos superar una dificultad, una adversidad y mantenernos como vigorosos, fuertes en el plano espiritual. Si vos sos un verdadero creyente, si vos sos bienaventurado y próspero, es porque tenés la bendición de Dios. Es porque tenés la bendición de Dios. Sos un bendito de Dios. Y ahora, ahora vos podés contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde? En su palabra, a través del Evangelio. Pero dice la Escritura que un día nosotros vamos a estar en su presencia y ahí sí vamos a contemplarle cara a cara por toda la eternidad. Entonces, ¿hay dudas de que sos un bendecido de Dios? ¿Hay dudas? Si sos creyente, ¿te quedaron dudas de que sos realmente bienaventurado y dichoso? Bueno, todo eso que vimos es el camino del justo que plantea el salmista. ¿Y sabés cuál es tu trabajo ahora? Predicarte todos los días esto. Y cuando te olvides, buscá la predicación grabada y te predicás esto. Porque si vos entendiste cuál es el camino del justo, lo bendecido que somos, bueno, es mucho más fácil entender ahora lo que dice el salmista en el versículo 4, que es todo lo opuesto a lo que nosotros acabamos de escuchar, a lo que ustedes acaban de escuchar. Es todo lo opuesto, es la contracara. ¿Y cuál es ese camino? El camino del impío. Dice, no así los malos. El hombre bienaventurado no se detiene, no anda en consejo de malos, no se detiene en el camino de pecadores, no escucha, no se junta con burladores de Dios, decíamos. Medita. Está en la ley del Señor, está su delicia, en ella medita de día y de noche. Hay una metáfora que él da, pero ahora él dice, no así los malos. ¿Y cómo son los malos? ¿Son como un árbol plantado junto a corrientes de agua? No, el malo es como el tamo, es como la paja, la viruta esa que se forma, esa pelusa. Viste que a veces vemos como una pelusa que van así y nos gusta agarrar así. Viste que a veces algunas plantas en el campo desprenden como una pelusa y se va por todos lados. Bueno, los malos son como el tamo, como el polvo, como la pelusa que arrebata el viento. Nuestro pasaje, hermanos, y ahora sí, esto va a ser mucho más breve que el primer punto, pero nuestro pasaje plantea la triste realidad de que no hay esperanza, de que un impío tenga una vida dichosa, tenga una vida bienaventurada. Repito, hermano, este pasaje plantea la triste realidad de que no hay ningún tipo de esperanza de que un impío tenga una vida dichosa. No hay esperanza de que un necio sea bienaventurado, hermanos. No hay esperanza para alguien sin Cristo en este mundo porque son como el polvo que los lleva el viento. Ellos no están plantados, hermanos. Ellos no están enraizados junto a corrientes de agua. El impío es como el polvo, es como la lanilla esa que la lleva el viento y anda sin rumbo, sin dirección. La vida de una persona sin Cristo es completamente inútil, hermano, y sin frutos permanentes. Nada de lo que pueda lograr va a tener valor eterno. Pensá en alguien sin Cristo. Así sea la persona más exitosa, así haya seguido todos los caminos que ofrece este mundo. Nada de lo que esa persona logre va a tener valor eterno.
No importa la riqueza que esa persona logre acumular, no importa la cantidad de placeres que logre disfrutar. Cuando llegue la hora de su muerte, ese hombre o esa mujer, ¿saben lo que va a ver? Va a ver con espanto el desperdicio que fue su vida. Cuando llegue la hora final, cuando llegue aquel día, va a mirar para atrás y va a ver con espanto cómo desperdició su vida. En ese momento va a ver cómo arruinó la única vida que tenía. La única vida, la desperdició. Y el salmista está describiendo eso, una vida sin peso, una vida sin sentido, que se dirige inevitablemente a una condenación final y definitiva. ¿Dónde? En el infierno, en la llama del infierno, una vida arruinada, una vida desperdiciada. Punto número 3, los versículos 5 y 6, yo les decía, nos muestran el destino final, al destino que llevan esos dos caminos. Por tanto, dice el verso 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La traducción lenguaje actual dice, cuando sean juzgados, nada los salvará al impío, nada los salvará. La nueva traducción viviente dice, serán condenados cuando llegue el juicio. No se levantarán los malos en el juicio. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es que el impío, la persona sin Cristo, no podrá sostener su caso, no podrá defender su caso en el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sean juzgados, nada ni nadie los salvará. Y seguramente habrá personas allí en ese lugar que van a poner 1000 excusas para tratar de explicar por qué vivieron como vivieron. ¿Por qué rechazaron el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe? Quizá va a haber muchísimas excusas. Andá a saber cuáles son todas las excusas que la mente humana podría generar en un momento tan crucial como ese. No, yo no fui a la iglesia porque está lleno de hipócritas, está lleno de gente falsa. Me imagino que habrá gente que dirá eso. No, yo no creí en el Evangelio porque todos son chantas. Ahora, para hacer una afirmación como esa, yo tengo que conocer a todos los cristianos de toda la historia del mundo y de toda la era de la humanidad. Y mirá el peso que tiene esa excusa. Así eso sea cierto. Todos los cristianos son hipócritas, falsos, mentirosos, chantas, etc. Cristo Jesús no lo fue. Cristo Jesús no lo es. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de este salmo que estamos estudiando se cumple en Él. Decíamos. Otros dirán, nadie me predicó. Puede ser una excusa que aparezca en ese día. Nadie me predicó, yo no escuché el Evangelio. Nadie vino a predicarme. Algunos dirán, mis padres me obligaban a ir a la iglesia. Por eso terminé odiando la iglesia. Quizás algunos piensen así. Iba obligado. Y este es un llamado para los más pequeños, que hoy hablamos mucho en la asamblea acerca de ellos. Escuchen niños y jovencitos que están acá. ¿Saben por qué los traemos a la iglesia? ¿Saben por qué como padres los traemos a la iglesia y les predicamos el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque no queremos ver que se pierdan en el infierno. No queremos que ustedes atraviesen por esa trágica experiencia de mirar para atrás en aquel día y ver que su vida fue desperdiciada. Yo no quiero ver a ninguno de mis hijos, hermanos, ir al infierno. Yo no quiero ver, me aterra pensar en eso. Pero si algún día, hermano, a mí me tocara ver algo semejante, ¿saben qué? Yo no voy a sentir tristeza. Yo no voy a sentir pena, ¿saben por qué? Porque en mi casa les hemos presentado el Evangelio de Cristo. Les hemos presentado el glorioso Evangelio de Cristo. Le hemos presentado a Jesús como ese perfecto y glorioso Salvador que su alma necesitan. Pero si en la necedad de su corazón ellos lo rechazaron, yo no voy a sentir pena. Porque ese es el final de los impíos, ese es el final de los necios. Escuchen bien, chicos y jovencitos que están en este lugar, si te estás formando en un hogar con padres que siguen a Cristo, con padres que te predican el Evangelio, que te animan a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, y si aún así vos rechazás el Evangelio, rechazás a Cristo, ese hogar que Dios te dio, esos padres que Dios te dio, ¿sabés lo que van a hacer en el día del juicio? Van a ser evidencia de culpabilidad. Eso es lo que van a hacer. Ese hogar que es una bendición, en aquel día va a ser la evidencia de culpabilidad. No va a haber excusa que te salven en el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque vivir la vida de este lado de la eternidad es cosa seria.
es cosa seria. Y vos sos responsable de tu existencia. Y un día vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Y los pecadores que no se arrepintieron y no creyeron en Cristo serán separados por siempre. ¿De quiénes? Dice el salmista, de la congregación de los justos. Ahí ya no habrá más mezcla, no. La paja va a ser separada. El trigo va a ser quemado, dice la Escritura. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice el verso 6. El salmista dice que no habrá equivocación. Vos podrás poner mil excusas, pero el Señor no se va a equivocar. No habrá equivocación en el tribunal del Señor. ¿Por qué? Porque dice David, Él conoce el camino de los justos. Dios está velando por lo suyo. Por eso yo le decía, el camino del impío, condenación eterna. El camino de los justos, gloria eterna. ¿Por qué? Porque Él conoce a quienes son suyos. Él los preserva, Él está velando por ellos. Él lleva a los justos sanos y salvos a su presencia, hermanos. Pero el camino de los impíos los llevará finalmente a su total destrucción y miseria en el infierno. La pregunta de rigor, ¿en cuál de los dos grupos estás? ¿Cuál es el camino que vos estás transitando hoy? El Salmo 1 plantea dos caminos, decíamos, dos destinos. El camino en el que te encuentres ahora determina tu destino final. Repito, el camino en el que vos te encuentres ahora determina tu destino final. ¿Por qué? Porque yo no puedo cosechar los resultados y el destino de un camino siguiendo el estilo de vida del otro camino. No sé si se entiende. Yo no puedo ir por el camino de los impíos y esperar la gloria eterna. No, no voy a poder defender mi caso, no voy a tener excusa que sea válida en aquel día. ¿Se puede decir de vos que sos una persona bienaventurada que no anda en el consejo de los impíos, sino que se deleita en la ley del Señor de día y de noche? ¿Es la palabra de Dios tu deleite? ¿Amás la palabra de Dios? ¿Estás permaneciendo en su palabra? ¿Es la palabra de Dios lo que modela tu cosmovisión de la vida? ¿Es la palabra los lentes que vos usás para vivir cada día de tu existencia en este mundo? Conclusión, hermanos. Ser bienaventurado no significa ser perfecto. Esa no es la enseñanza de este pasaje, hermanos. En ocasiones va a ocurrir que quizás no me estoy deleitando en la Escritura. En ocasiones va a ocurrir que quizás me estoy virando, me estoy desviando de la senda o del camino. ¿Por qué? Porque tristemente somos todavía pecadores. No hemos dejado de ser pecadores. Pero ¿qué es lo que pasa en el hombre y la mujer bienaventurado? Bienaventuranza no es sinónimo de perfección. Lo que ocurre en el hombre y una mujer bienaventurado es que cuando comienza a desviarse del camino y se da cuenta que anda extraviado, que nos está deleitando en la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Regresa a la senda, regresa al camino. ¿Cómo? Arrepentido, avergonzado. Regresa en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hacen los creyentes. Entonces, si esa es la realidad de tu vida hoy, en virtud de todo lo que has escuchado, y que fue mucho, si esa es la realidad de tu vida, si eso es lo que caracteriza tu vida, entonces no te sientas mal porque sos una persona bienaventurada. Si de pronto en los momentos que te desvías, regresás al camino y reposás, te detenés en su palabra, te deleitás en ella y clamás avergonzado por arrepentimiento, por misericordia. Si pusiste tu fe en la persona y en la obra de Cristo, la Biblia dice que sos bendito de Dios. Y serás bendito, dice Pablo, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bendito, ¿y qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque lo merecíamos. No, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, porque Él determinó que así sea. Entonces, si vos sos un creyente y tenés a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, wow, qué privilegioso, qué privilegiado que sos. Sos la persona más bendita, más privilegiada de este mundo. Ser cristiano es ser bienaventurado. Pero si Cristo no es tu Salvador, si nunca llegaste al punto de decir, soy un pecador miserable, merezco el infierno, yo necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador, si nunca llegaste al punto de esa convicción en tu vida, la realidad, ¿sabes qué es? Que estás en problema, porque lo dice la palabra de Dios.
¿No es prometedor el futuro para un pecador que no se arrepiente y pone su fe en Jesucristo? Pero, ¿sabés qué es lo maravilloso de todo esto? Que Dios manda a todos los hombres, dice la palabra de Dios. En todo lugar, ¿qué tienen que hacer los hombres? Arrepiéntanse y crean, confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Si estás sin Cristo en este mundo, hay esperanzas. Todavía hay esperanza, no hace falta que llegues al tribunal de Dios en la condición de un miserable pecador condenado, no arrepentido. Hay esperanza, ¿dónde? En el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que vos llegues a ser verdaderamente dichoso, para que vos llegues a ser verdaderamente bienaventurado, pleno, satisfecho en esta vida. Hermanos, ninguno de los que estamos acá puede representar al 100% al hombre y a la mujer que se describe en el Salmo 1. Nadie puede vivir con esa precisión que plantea este pasaje de la Escritura. Pero ¿saben cuál es la buena noticia del Evangelio? La buena noticia del Evangelio es que el Dios que inspiró, el autor de estas palabras que hoy nosotros hemos estudiado, se hizo hombre en la persona de Cristo. Y Él sí vivió a la perfección lo que el Salmo 1 dice. Él vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Él no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, de burladores. No. Lo que hizo el Dios encarnado fue ir a la cruz siendo inocente, morir en tu lugar, en mi lugar. Cristo Jesús dejó satisfecha la justicia de Dios por completo. ¿En lugar de quién? En tu lugar, que sos un pecador. En mi lugar, que soy un pecador. Vos sos parte del objeto de la gracia de Dios, del amor de Dios. Él vino a morir en tu lugar. El mensaje del Evangelio no es que nosotros debemos hacer un esfuerzo de vivir perfectamente la vida que se describe en el Salmo 1 que hemos estudiado y de esa forma yo voy a poder ser salvo. No, porque Jesús vivió esa vida perfecta que describe el Salmo 1. ¿Y sabés lo que hace el Señor Jesucristo ahora? Nos ofrece a todos los que están aquí, cualquiera sea tu condición, el Señor te ofrece poner esa perfección en tu cuenta por medio de la fe. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Cristo ya vivió la vida perfecta. Cristo ya obedeció de manera perfecta. Él murió una muerte atroz, la muerte que vos y yo merecíamos. Y sobre esa base, la base de esa obra redentora que hoy nosotros vamos a recordar, Él ofrece ahora perdona de todos y cada uno de nuestros pecados. Él ofrece la vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. Todos los creyentes, hermanos, podemos disfrutar de la bienaventuranza del Salmo 1. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Tenemos su Espíritu morando en nosotros. Su Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida de ese justo, de ese bienaventurado que se describe en el Salmo, apartándonos del consejo de los impíos, deleitándonos en la ley del Señor, regresando en arrepentimiento y fe cuando por momentos somos seducidos por el pecado. Repito el llamado, si estás sin Cristo, no desperdicies tu vida, no desperdicies tu vida, no sigas caminando por el camino que te lleva a una destrucción segura. El contraste que se presenta en este salmo, ¿sabes cuál es? Es para persuadirte. No sé cuánto estuve, el 70% del sermón hablando de lo que es el camino de los justos. Porque ese es el énfasis, estuve muchísimo tiempo ahí, porque ese es el énfasis que le da Dios en su palabra a este pasaje. ¿Y sabes cuál es la idea? Persuadirte. Dios está persuadiéndote, ¿para qué? Para que no sigan la terquedad de tu corazón y que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y puedas caminar por ese camino. Amén.